pero en las muestras, este epitelio interno se separa de la papila. O sea, miren que esto se separa. ¿Listo? ¿Cómo se separa? Así, se separó. ¿Sí vieron? Para que no se confundan. Epitelio interno, epitelio externo, retículo estriado, papila. ¿Listo? Papila dentaria, esto es tejido radicular y las puntas, la vaina radicular de gel. ¿Sí? Miremos lo que nos preguntaron a nosotros, que fue más que todo esto de acá. Pero miremoslo con lo que nos dieron. Eso es lo que nos preguntaron a nosotros en el parcel, esta parte. Cuando están las mádulas empiezan a dar más cositas. ¿Sí? Si yo veo la parte más oscura de todas, ese es el esmalte. ¿Sí? Bueno, acá no sale el esmalte. Luego el esmalte viene un rosado claro. Tenemos acá se ve un rosado claro, que es la dentina, y luego se vuelve más claro, redentina. Entonces, lo más oscuro del esmalte, lo que es más rosadito, la redentina, y este espacio que está acá medio blanco, la redentina. Las células que están acá pegadas a este borde serían los odontoblastos. Y los ameloblastos son los que están acá afuera. Ameloblastos forman la dentina, perdón. Odontoblastos forman la dentina, ameloblastos el esmalte. Esto fue lo que nos preguntaron a nosotros. Entonces, si me preguntan como estructura, coloco esmalte, y si me preguntan escaneado exactamente, colocaría meloblasto o la meloblasto se ve como tal. Es que no, la ameloblasto es que las células del epitelio interno maduran en ameloblasto. Entonces, en esta fase, estas células que son del epitelio interno, identificarse exactamente ameloblastos. Producen lo que está adyacente, el esmalte. ¿Sí? Esa es la placa. Ahí no lo preguntaron. ¿Sí? Todo esto es súper oscuro y acá se rompió. Esmalte. Este rosado, dentina. Todo esto, redentina. Estas células de acá, odontoblastos. Estas células del epitelio interno, ameloblastos. Ya. ¿Listo? ¿Algo más específico que quieran ver de eso? Eso es lo esencial, lo que preguntan. Acabamos de ver lo que se dice. Bueno, ahora sí empecemos porque se nos hace tarde esperando. Ya, vamos tarde, eso tiene 40. Sí, por eso. Entonces, el hígado es un órgano que se compone prácticamente, yo podría decir, únicamente de fagocitos. Hay macrófagos y hay una que otra célula que ayuda, soporta el tejido conectivo, pero prácticamente lo que hay son fagocitos. ¿Qué es característico del hígado? Que tiene una organización, o sea, tiene una estructura muy organizada. ¿Listo? Estructura muy organizada porque contiene fibras reticulares, colágeno tipo 3. ¿Listo? Es indispensable que los hepatocitos del hígado estén completamente organizados. ¿Quién los organiza? Las fibras reticulares. Donde se lleguen a dañar las fibras reticulares, nosotros sabemos por cultura general que el hígado es un órgano que se regenera muy bien. Pueden, no sé porcentaje exacto, pero sé que más de la mitad, o sea, si es una cirugía, podemos quitar el 50% del hígado y completico se regenera. Aquí el 40% de hígado se regenera. Sí, o sea, es brutal, o sea, 50% que yo quite se regenera, creo que es hasta 70 se puede regenerar, pero bueno, el punto. Esa capacidad regenerativa es por las fibras reticulares. Si se llegan a dañar las fibras reticulares, el hígado no se puede regenerar, porque no va a estar bien organizado, y si no está bien organizado, el hígado no va a funcionar. ¿Vale? Primer punto, fibras reticulares, colágeno tipo 3, abundantes. Entonces,
esa organización que les da las venas articulares forma los cordones hepáticos, que es justamente lo que yo observo acá en este dibujo, que básicamente son como hileras, filas. Estas filas son los cordones hepáticos y se forman gracias a las filas reticulares o la tipo 3, repito. El hígado es uno de los muy pocos puntos en el adulto donde se va a mezclar sangre arterial y sangre venosa. ¿Listo? ¿Dónde más en el adulto ocurre eso? Que haya mezcla de sangre arterial y venosa. ¿En el pulmón? Pulmones, en los chutes arteriovenosos, correcto. ¿Listo? En el hígado sucede eso. Al combinarse esos dos tipos de sangre, vamos a tener lo primero, que es que el flujo de sangre, y también por el calibre de los sinusoides, el flujo de sangre se va a enlentecer bastante. ¿Por qué necesitamos que el flujo de sangre se reduzca? Porque al estar reducido, la sangre se mueve más lento y permitimos que los macrófagos que están ahí puedan hacer su trabajo de fagocitar. Si se mueve más rápido, es más complejo. ¿Listo? Ahora, pregunta de patrón. 75% de la sangre del hígado, o sea, de la que tienen los sinusoides ahí dentro, es venosa. El 25% arterial. Es más componente venoso que arterial. ¿Listo? Ustedes lo pueden deducir por el calibre de la vena porta. Ustedes comparen el calibre de la vena porta en hospital con la arteria papila, es muchísimo más grande. ¿Listo? Entonces recuerden, la sangre arteriosa se mezcla con la venosa y el 75% de sangre del hígado es venosa, es de la vena porta. ¿Qué es la trigonometría de la velocidad? Justamente dos cosas. El hecho de que tienen un punto de dos sangres y se combinan en una, el calibre de los sinusoides. ¿Listo? Listo. Vamos a lo siguiente. Entonces, por ver en esta imagen, tenemos hexágonos que son justamente los lobulillos hepáticos. Esa es la distribución que tiene. Y justamente, como su nombre lo dice, tenemos un lobulillo y en el centro del lobulillo está la vena central del lobulillo hepático. Un nombre deducible. ¿Sí? Vena central, vena central, vena central, vena central. ¿Listo? Si yo observo estos lobulillos hepáticos, voy a observar que en medio de ellos hay un punto donde va a estar algo llamado la tríada portal, también llamada el área portal. ¿Listo? ¿Cuál es esa tríada? ¿Qué tres estructuras? Listo. Vena hepática, arteria hepática, conducto biliar. Sí. Ojo, tres estructuras. Eso no quiere decir que yo pueda ver dos arterias, o dos conductos, o dos venas. Pueden estar ahí con el simple hecho de que yo al contar que la estructura esté girando, cualquier cosa. O sea, yo puedo ver una triada con 5 estructuras. El punto es que haya tres distintas: la arteria, la vena y el conducto biliar. ¿Listo? También hay vasos linfáticos. Los vasos linfáticos teóricamente no hacen parte de la triada, pero están ahí. ¿Listo? Entonces, la vena es la mayor calibre. Yo la identifico así. El vaso de mayor calibre que veo es la vena, muy sencilla de reconocer. La dificultad está entre diferenciar la arteria y el conducto biliar. ¿Cómo lo diferencio? El conducto biliar va a tener un epitelio cúbico simple, súper fácil de identificar porque pues, la arteria hepática es un endotelio y yo veo el músculo. Hay unas placas donde es evidente y otras que no. ¿Qué puedo hacer para ayudar? Observen estos dos dibujos que he hecho. Entonces yo voy a ver una estructura que va a tener los núcleos de esta manera y otra estructura que va a tener los núcleos de esta manera. ¿Cuál sería la arteria? ¿Derecha o izquierda? Porque es un endotelio, las células núcleos que están hacia el centro de la luz, hacia la luz. ¿Sí? O sea, normalmente yo voy a buscar que haya músculo, así tipo la arteria, pero hay veces que me queda muy complejo. Puedo hacer esto, ¿listo? Puedo hacer esto. Es una de las formas de ayudarme a identificar la arteria y diferenciar el conducto biliar. Y la vena es el componente más grande. ¿Listo? Se ve el endotelio sencillo, se ve delgada, es una vena, es el componente más grande de la vena, fácil de ver. ¿Qué más tenemos acá? Listo. Placa limitante. Entonces,
tríada portal con los tres componentes, tengo un poco de tejido conectivo ahí entremezclado y los primeros hepatocitos, los que estén más adyacentes a esa tríada, reciben el nombre de placa militante. Es decir, yo puedo señalar un hepatocito que esté justo después de la tríada portal y si me preguntan la estructura, yo sé que es la placa militante. Exactamente es un hepatocito. Y es normalmente indicador señala. Bueno, ahí ya entramos en que normalmente no, pues yo diría que no. O sea, el indicador señala, yo diría que sí es la placa militante porque es célula y es fijo exactamente. Listo. Cordón hepático lo mismo por estructura, porque pues es una hilera de hepatocitos, listo. Como se ve ahí en el dibujo, una hilera de hepatocitos. El espacio de Moore, ¿eso se lo mencionaron? Ahora les digo la placa número 2. Ya. Bueno, entonces pues, se produce la linfa. Pues, ya, eso es todo. Dato curioso, el 50% de la linfa del cuerpo se produce en el hígado. ¿El qué? 50% de la linfa de todo el hígado, de todo el cuerpo, se produce en el hígado. Es un dato curioso. Esto sí se debe dejar el porcentaje de esto. Ese que dije del de la linfa, no, es un dato curioso. Y los macrófagos que van a estar en el hígado son las células de Kupffer. ¿Listo? En el pulmón teníamos las células de polvo, macrófagos alveolares, aquí teníamos las células de Kupffer. ¿Listo? Células de Kupffer yo las ubico en el sinusoide, en la luz. Normalmente es común verlos adyacentes a los hepatocitos. ¿Cómo los diferencio de unas células endoteliales? Como es un macrófago, voy a buscar un núcleo redondo prominente. Una célula endotelial, pues es un núcleo blanco, obviamente. Adyacentes a los hepatocitos. Ajá, o sea, si yo lo que espero es que la célula de Kupffer esté perfecta. Pero generalmente se va a ver así. Y yo la voy a confundir con una célula endotelial. Entonces, por eso hago la distinción. Ya lo vamos a ver. O sea, están por la tríada, ¿Qué cosa? los macrófagos. No, casi no se ve nada. Es en los sinusoides. Ya lo vamos a ver. Vamos un poquito rápido porque nos pasamos del tiempo. También se ven las plantas que son como blanquecino de vida. Las que tienen la atención para ver las células reticulares. Yo no sé si se ven, no me he fijado si se ven. O sea, porque los criterios son para las células reticulares. No, yo creo que se ven, pero la verdad no me he fijado. Entonces, yo puedo distribuir, o sea, hay distintas clasificaciones para yo hablar de la estructura del hígado, ¿listo? Esto es pregunta de teórico. Lo normal es el lobulillo clásico, que es el hexágono. Lobulillo clásico con la vena en el centro y las trías portales a la periferia. Eso es lo normalito porque es lo que se ve a ojo, ¿sí? Un lobulillo clásico. Él es el hexágono. Ahora, hay otro que es el lobulillo portal, que es un triángulo. El lobulillo portal, o sea, se habla de esta clasificación es más que todo por el movimiento de la bilis. ¿Listo? Entonces, observamos que el lobulillo clásico se distribuye así porque la sangre de las tríadas se dirige en conjunto hacia el centro. Distribuyeron así el lobulillo portal porque la bilis entre tres lobulillos clásicos se dirige hacia un centro común. Entonces, el lobulillo portal es un triángulo formado por tres venas centrales del lobulillo hepático. ¿Vale? Y luego está que es un rombo, el ácido hepático. Entonces, el ácido hepático habla de la distribución de la sangre. Viene una arteria acá, la arteria que va a llegar a estos hepatocitos y va a mandar la sangre para allá y para allá. Entonces, ¿hacia dónde distribuye la sangre? Entre vena y entre triada y triada. ¿Y el lobulillo clásico cómo es? Lobulillo clásico es sencillamente el hexágono. O sea, el mismo. No, la visita. Esto se refiere a la sangre que va desde las triadas hacia la vena central. ¿Listo? Entonces, lobulillo clásico
sangre hacia la vena central. Lobulillo portal, la bilis. ¿Listo? Y ácido hepático, la sangre. El ácido es el rombo, el lobulillo clásico es el hexágono y el lobulillo portal es el triángulo. ¿La sangre del ácido hepático sería la misma hepática o? Tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Es una arteriola. Se me escapa el nombre. Es una arteriola. No, no es la misma. Esta misma no es. Es una arteria que viene por acá. Porque es que la de la arteria, que es la de arteria, recordemos que es la que se mezcla la sangre con la vena. ¿Sí? O sea, la sangre de esta arteria es la misma que se mezcla con esta para venir acá. ¿Sí? Esta viene de otra, de una arteriola. Se me escapa el nombre, pero es diferente. No es la misma. Entonces ya van a ver en patología que básicamente distribuyen. Esta sangre es importante porque la puede distribuir por zonas. Zona 1, 2 y 3. ¿Por qué? Pongamos el siguiente ejemplo. Esta arteriola que viene acá, que irriga estos hepatocitos y estos hepatocitos, se tapó. No se tapó completamente, se redujo el flujo. ¿Cuáles son los hepatocitos que mueren primero? ¿Los de la zona 1 o los de la zona 3? Los de la zona 3, lógicamente. ¿Por qué? Porque los que están en la zona 1 están recibiendo la sangre directamente. Y como el flujo está reducido, se van a llevar todos los nutrientes y no le dejan a los que están más lejos, que son los de la zona 3. Sencillo, listo. Sigamos. Ahora se hablan de más conceptos que no se ven en el laboratorio, pero pues son conceptos que luego van a tener que aprender. Entonces, repito, esto no se ve. Yo voy a tener un cordón y otro cordón. Y entre los dos cordones tengo algo que se llama el canalículo biliar. Básicamente, los hepatocitos que están acá y los que están acá van a producir la bilis que va a entrar acá, al canalículo. Y la bilis se va a dirigir hacia el conducto biliar, que está en la arteria portal. ¿Sí? Sencillo. ¿Cómo se señalaban el cordón hepático? ¿Cómo lo señalamos? Cuando ahorita hay fotos. ¿Listo? Vamos a revisar. Pero espacio de Dice. Así. Espacio de Dice. Sencillamente, este espacio que está acá. Hacia acá tenemos sinusoides. Este es el endotelio. Este es el sinusoide. Este es el cordón. Entre el cordón y sinusoide, ese es el espacio de Dice. Es decir, entre hepatocito y endotelio. El endotelio no está pegado a los hepatocitos. Hay un espacio entre hepatocito y endotelio que se llama el espacio de Dice. ¿Listo? Y en el espacio de Dice están las células de I, también llamadas estrelladas. Entonces, en otras partes del cuerpo donde yo me haga una lesión, se cicatriza con los fibroblastos. En el hígado se cicatriza con las células de I. Así. También llamadas células estrelladas. En el caso de lo que es la cirrosis es porque también se mueren las de ahí, entonces por eso es más como peligroso. La cirrosis, cuando hay muerte celular, si el tejido no se puede regenerar, si no hay células madres que puedan regenerarlo, se reemplaza por tejido fibroso. La cirrosis es una cicatriz muy grande, básicamente. ¿Sí? ¿Qué pasa en la cirrosis también? Se pierden las fibras reticulares tipo 3. Como se pierden esas, recuerden lo que dije. Si se pierden las fibras reticulares, el hígado no se regenera. Como no se regenera, en vez de reemplazar las células muertas por hepatocitos, porque normalmente haría eso, se reemplaza por tejido fibroso. No sé, pero eso ocurría porque también se mueren las células de ahí. O sea, sí, es una muerte generalizada, pero es que los médicos se encargarían de hacer esa cicatriz. O sea, lo de esa zona que quede isquémico, listo, necrosis y se murieron. Y las células de hito van, forman tejido fibroso y pues, se forman eso. Hay cicatrices porque se dañan fibras articulares, porque si se dañan no se puede regenerar. Bien. Entonces identifiquemos placa de cerdo, placa de humano. Pues, obviamente no me van a preguntar eso, pero lo muestro porque la de cerdo es evidente en los tabiques, ¿no? Para que digan, ¿pero por qué se ve evidente?
Entonces, en las de centro los tallos más evidentes, ¿sí? En las de humano no. Entonces, en las de humano es más difícil empezar a identificar cuál es la vena central, cuál es esto, pero sencillamente, observen acá. Una única estructura, se ve como un hueco, un círculo. Una única estructura. ¿Qué sería eso? La vena central. La vena central del lóbulo hepático es una única estructura, está solita, no hay nada alrededor. Ahora miren esto de acá. Hay muchas estructuras. Miren que acá siempre he visto que hay más de 5, más de 3. Recuerden, no porque sea TEA quiere decir que van a haber 3 cosas, pueden estar repetidas, no pasa nada. En general, esta es una TEA portal. ¿Listo? ¿Esto qué sería entonces? ¿TEA o vena central? Esta es una TEA vena central. Ahí hay más estructuras. Entonces, en esa entrada grande sería la vena hepática, ¿sí? Correcto. Para diferenciar ya el conducto de arteria retrograda, se carga más porque los de acá no se ve. Pero sí, lo más grande de todo es la vena portal. Así de sencillo. Y listo. Yo creo que ahí ya queda más de identificar cuál es la diferencia. No se le pregunta eso. Es más para que si les preguntan acá o acá, o sea, se puede preguntar. Vena central del lóbulo hepático, vena hepática. Entonces, pues acá en particular en esta foto, la verdad es que yo veo muy borroso. De pronto si tuviera mejor definición, hasta de pronto. Ya, eso sí se lo señalan de cerca. De lejos les pueden señalar la vena central y la vena hepática. ¿Cómo la diferencia? Pues vena central está solita y vena hepática central. Listo, entonces sigamos. Más de cerca. Vena central, se ve muy facilito. Miren los cordones hepáticos entonces. A ver uno que esté súper claro. Miren esto. Los hepatocitos están en fila. ¿Sí ven? Están en fila. Y el espacio, todos estos espacios que hay ahí en medio, pues son los sinusoides. Todos los espacios en blanco. ¿Listo? Ahora, como son sinusoides, pues tienen endotelio. Entonces, uno de los trabajos que voy a hacer es diferenciar entre un núcleo de una célula endotelial y una célula de cupo. ¿Listo? Entonces, célula endotelial, pues evidentemente es plana, núcleo plano. Macrófago, núcleo redondo. Entonces, si yo señalo acá, la indicación exactamente célula endotelial. Si yo señalo por acá, con confianza, ustedes saben pues, célula de Cooper. Esta sirve para que vean cómo está el círculo, vaya para atrás. Así se escribe. Correcto, ese es el marco. A ver otro. Identificación. Sí, no sé. Exactamente. Pues acá sí me conoce. Sí, pero es que me están. Ok, hagamos algo. Diferenciemos esto de. Se busco algo así en otro. Yo había encontrado una antes. Mira que están como en el proceso de Estamos uno. Ya. Comparemos esta. Y esta es la que ya comparamos las dos. Ya se nos da la diferencia. Siempre recuerden comparar. Miren la diferencia. También es muy fácil. Si definitivamente no sé cuál es endotelial y cuál es Cooper, pues miren la vena central, ya tienen endotelio. Miren. ¿Listo? Y así van jugando y van comparando. ¿Preguntas ahí? Listo, vamos a la tarea. Estructura más grande. Ven. Ya, sencillo. ¿Esto sería arteria o conducto biliar? Arteria. Por un lado miren lo que les dibujé, es bastante parecido a nosotros la distribución. Y incluso acá se ve el músculo liso. Acá rodeándonos de esto que está acá. De pronto lo vean mejor desde allá porque pues acá está borroso el río. Se ven los núcleos circulares bastante claros. O sea, definidos. Acá. Este es el conducto biliar.
Esa es la arteria. Y todo eso es de Todo eso es la vena. En ese sentido, si yo les pregunto acá, estructura señalada, placa limitante. La primera, los hepatocitos adyacentes, los primeritos que están adyacentes a toda esa tela cortada, placa limitante. Ahora sí, ¿cómo es esa estructura? ¿Listo? Yo no entendí lo que estábamos comparando aquí. Aunque acá estamos comparando que, si a mí me enseñaron acá, como acá hay los medios, a mí me queda, o sea, yo tengo que diferenciar si esto es un núcleo de una célula endotelial o si es un macrófago. Todos los espacios. En todos los sinusoides, porque al fin y al cabo los macrófagos están en la luz, pero se suelen pegar. ¿Sí me entiendes? Entonces, si es más grueso, más redondo, es un macrófago. Si es más lineal, una célula endotelial. Son sinusoides tipo. Sinusoides. Perdón, ¿podríamos volver a señalar por favor la mira limitante? Son todos estos hepatocitos, bueno, no está claro. Estos hepatocitos que sean los primeritos, los más adyacentes. O sea, yo sé que esto es la real. Todos estos hepatocitos que estén de primera fila pegaditos es la placa limitante. ¿De qué se componía la tría? De vena y arteria hepática y conducto biliar. ¿Listo? Esto era para revisar las células rápidamente. ¿Esto qué es? Listo, endotelial, ¿todos de acuerdo? Perfecto. Y entonces esto, macrófago, evidente. Listo, perfecto, digamos. Listo, entonces ya con esto concluimos y vamos a seguir con páncreas. Entonces, el páncreas es una estructura adiposa que se encuentra adyacente a la primera porción del duodeno y entonces en el componente histológico vamos a tener dos partes, páncreas exocrino y páncreas endocrino. Siendo el páncreas exocrino mucho más abundante que el páncreas endocrino. Entonces vamos a ver las dos partes. El páncreas exocrino principalmente está compuesto por los acinos pancreáticos. ¿Sí? En los libros dice que en realidad no son acinos, sino son pero Nanto dice que son acinos que están en el ¿sí? Entonces, el páncreas como tal sería una glándula acinal compuesta, pues que está compuesta pues, de unidades acinales, las cuales principalmente se van a encargar de secretar ciertas sustancias importantes para el metabolismo y la digestión de los alimentos, como van a ser las lipasas pancreáticas, proteasas y demás. ¿Sí? Y entonces, la unidad fundamental que va a ser el ácido pancreático, vamos a tener dos tipos de células. José, pásame el pseudohistopal. Vamos. Entonces, vamos a tener dos tipos de células principales. Las células acinales como tal, que pues van a ser estas células más oscuritas, así que van a estar llenas de pues del simógeno, y el simógeno se le llama a la acumulación de las enzimas, proenzimas y demás sustancias que ellos contienen. Además de eso, vamos a tener las células centroacinales, que las células centroacinales, como su nombre indica, van a estar en el centro de la cima. ¿El simógeno lo señala? Como el resultado señala exactamente ahora. El simógeno, claro que me pregunto, pero se lo pondrían así, en el rosadito y el indicador señala el simógeno, pero es raro que pregunten el simógeno. Sí, más probable es que les pregunten. En estas placas siempre preguntan la célula centroacinal. Casi 9 de 10 les preguntan la centroacinal. Entonces, que son estas celulitas más claritas. Importante que pues la centroacinal puede ser más de una. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá en este pedacito, aquí estas son dos células centroacinales. Entonces, yo puedo tener más de una. La diferencia es que ellas son mucho más claritas y la función ellas van a secretar bicarbonato. ¿Sí? Esta es una centroacinal, esta es una centroacinal, esta es una centroacinal, esta es otra centroacinal, todas que sean claritas y que estén rodeadas por una sigla. Importante también que las
células centrocinales van a tener, pues no siempre se habla de porque son canales muy chiquitos, pero se supone que ellas tienen un canal, un conducto intercalar asociado a cada célula centrocinal. Y ese canal intercalar, por ejemplo, acá vemos uno. Si esta es una célula centrocinal, porque se ve más clarita, y este espacio blanco que está acá, que sería el conducto intercalar. ¿Sí? Entonces, cada célula centrocinal tiene ese conducto intercalar, los cuales van a converger para formar esta estructura, que es el conducto intralobular. ¿Sí? De las 9 de cada 10 preguntas del banco de disciplina, 9 de cada 10 son centrocinales, y 1 de cada 10 es grande, el intralobular. ¿Sí? Y pues luego ya esos intralobulares van a unirse a formar el conducto pancreático principal. Tengo una pregunta. ¿Cómo diferencian las acinales de las centroacinales? Las No, por acinales, ejemplo, las acinales las vamos a ver más oscuras. Las acinales las vamos a ver más oscuras y más eosinófilas por el simógeno. ¿Sí? A diferencia de las centroacinales que van a ser más pálidas. ¿Sí? Y también las centroacinales pueden que estén asociadas a lo que mencionaba, el canal intercalar. ¿Sí? No siempre lo vamos a ver, pero si vamos a una célula conectada en espacio blanco, lo más probable es que sea una célula centroacinal. Ahora sí. Ahora que se llamaba el conducto que concluye. Intralobular. Ahora tenemos pues el páncreas endocrino, que aquí sí es la estructura estrella del páncreas, que son los islotes pancreáticos o islotes de Langerhans. Sí, aquí, por alguna razón que nadie puede explicar, Blanco le gusta preguntar porcentajes en los parciales prácticos, teóricos. Sí, por alguna razón que nadie entiende, pero entonces es importante que los conozcan. Lo más importante es que las células más abundantes van a ser las células beta, ¿sí? Que van a ser un 70% y son las encargadas de liberar insulina. ¿Sí? Pero lo bueno es que para el práctico no se pueden diferenciar, ¿sí? Todas se ven iguales. ¿Sí? Entonces, por eso no se preocupen porque no se las pueden preguntar. Entonces, es importante también que, como se mencionaban, todos los órganos parenclimatosos tienen que estar sostenidos por fibras reticulares. Lo mismo pasa con el páncreas. Entonces, aquí vemos todas estas fibras que están rodeando el islote de Langerhans son fibras reticulares. ¿Sí? Se puede buscar como exactamente ¿Qué cosa? las fibras. Las fibras reticulares no las preguntas porque no son tan evidentes, o sea, no tan evidentes como en el páncreas, digo, como en el hígado. Pero si les preguntan así en el borde, el indicador señala así, pues lo más probable pues, que sea el islote de Langerhans. Es muy raro que les pregunten las fibras porque casi no se ven. Entonces tenemos las células. Primero pues tenemos las alfa, que son las segundas más abundantes después de las beta, y pues van a ser un efecto completamente contrario. Ya como ustedes son unos duchos en biociencia 2 y ya vieron metabolismo y todo, entonces ese es el encargado de dar glucagón, que el efecto pues ya práctico es que van a aumentar la glicemia, ¿sí? Aumentar el azúcar en sangre. A diferencia de las células beta que van a disminuir la glicemia, pues liberan insulina. Luego tenemos las células delta, que van a liberar somatostatina, y aquí es importante hacer la diferencia entre las células delta y las células PP, porque ambas liberan, entonces uno le dice células delta liberan somatostatina que va a inhibir las secreciones exocrinas y endocrinas pancreáticas, y luego uno lee PP liberan por el péptido pancreático, regulan las demás secreciones pancreáticas. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que la somatostatina cumple un papel únicamente inhibitorio, ¿sí? Mientras que el polipéptido pancreático puede, como dice regula, puede disminuir o aumentar la secreción pancreática. ¿Sí? Y finalmente tenemos las células G, pues que es G de gastrina, y van a estimular, como su nombre indica, la secreción de ácido gástrico, ¿sí? En el estómago, en las células parietales estomacales. Y así es como lo vamos a ver en la práctica. Entonces, en la práctica, como pueden ver, los islotes son chiquititos en comparación de la gran cantidad de páncreas exocrino que hay. Y pues, aquí podemos observar también aquí el conducto intralobular que está más acercado. Y pues, así si tenemos, les voy a preguntar conducto intralobular o islote de Langerhans. Y así de cerca, pues ya una célula centrocinal, una célula cinal, un ácido pancreático o un conducto intralobular.
Y ya pues aquí tenemos la aproximación, aquí pueden ver, aquí se ven un poco mejor, se fijan acá las fibras reticulares, que se ven acá como están sosteniendo al islote de Langerhans, pero pues no creo que se las pregunten, no es un poco claro, pero se creo que sí. En la anterior no puedes señalar por todas las células. Entonces, mira, por ejemplo, acá tenemos una centroacinal, acá tenemos dos centroacinales, acá no, pero acá no tenemos ninguna, no siempre tienen que aparecer. Así claritas, miren, acá por ejemplo se ven muy bien, esta es una centroacinal que tiene que estar con su conducto intercalar. Así. Y si llegan, tienen el conducto intercalar, omisivamente se meten al conducto infralobular. Ahí se ve bastante bien. Y pues ya por último una estructura bastante sencilla, la vesícula biliar. Entonces, ¿qué es la vesícula biliar? La vesícula biliar es ese saco que se encuentra metido ahí debajo del hígado, que se encarga de las funciones principales. La primera, por la función estructural, es una bolsa, ¿sí? Para que va a almacenar la bilis. Y la otra es que ya con la bilis que ya tiene dentro se va a encargar de concentrarla. ¿Cómo la va a concentrar? Pues la bilis está constituida principalmente de dos componentes, agua y los ácidos biliares, que es sangre, ácido cólico, ¿sí? Entonces ya lo que va a hacer es mediante una bomba sodio por la TPA se va a coger y empezar a sacar sodio. Y pues como sabemos, el sodio es una cuadritos, o sea que se lleva el agua con él. Entonces cuando vamos a sacar sodio, vamos a sacar toda el agua y vamos a concentrar esos ácidos biliares. Lo que va a hacer que la bilis sea mucho más efectiva a la hora de degradar los lípidos. Ya el punto de la histología como tal, vamos a tener un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades, que a diferencia de, por ejemplo, el epitelio intestinal, no vamos a tener células caliciformes, vamos a hacer pues así como continuos, si se fijan, a veces la placa que se puede ver como rupturas del epitelio que uno puede pensar, se parece una célula caliciforme, pero no lo son, no tiene. Lo que sí tiene es que puede tener glándulas mucosas, que en este caso no se ven, pero no las suelen preguntar mucho porque ya estas glándulas mucosas únicamente están en el cuello de la vesícula biliar, entonces son raras. Blanco de seno de replicancia o no. Sí, porque es que nuestro semestre se usa así místico y los digo, miren, los senos de replicancia y esas son estructuras patológicas que no son normales en una vesícula biliar. Entonces, por si acaso, hacer que son unos pliegues y cuadran así, pero si no se las preguntan, entonces no importa, no tienen que saberlo. Y pues ya en la muscular vamos a tener dos capas, una oblicuo interna y una longitudinal externa. Sin embargo, en el libro menciona que es una como unión difusa. Sin embargo, pues acá más o menos alcanza en la carga externa con la longitudinal externa y acá la oblicuo interna, pero pues poco no se diferencia muy bien la diferencia como vamos a ver en los siguientes órganos. Y ya después la placa. Entonces vamos a ver así que se empieza entonces esto que vamos a ver aquí lo que ya le mencionaba, que esto no es una bolita, o sea, una célula caliciforme, pero en realidad no es una ruptura del epitelio, porque en la vesícula biliar no hay células caliciformes, entonces es importante tener eso en cuenta. Y la vesícula biliar es bastante sencilla, y si las preguntas suelen ser una pregunta regalada, porque uno se acuerda que no se confundía entre vesícula biliar y tuboterina, pero ahora como ya estamos viendo tuboterina, entonces sí, vesícula biliar. Bueno, para contestar su pregunta, ¿vale? Estaba mirando el principal mecanismo de las cicatrices de la cirrosis, que es justamente porque se sobreactivan las células de hito. ¿Qué vimos de las células de hito? Se son las que cicatrizan. La cirrosis es cicatriz, básicamente. Bueno, sigamos. Tracto gastrointestinal, básicamente, desde el esófago hasta el esfínter del ano, todo se distribuye así. Dependiendo de algunos órganos hay cambios, ya los vamos a mencionar, pero la idea es que se aprendan esta distribución para que luego lo único que les toque es aprenderse la variación que tiene en el órgano alguna de las partes, ¿sí? Pero en general es esta la distribución. Entonces, empezamos con lo que está más hacia la luz, porque todo es un tubo, más hacia la luz. Entonces, epitelio junto con su lámina propia, junto con la muscular de la mucosa, conforman la mucosa. ¿Listo? Esas tres cosas. La muscular de la mucosa es lo que me divide lo que va a ser mucosa de su mucosa. ¿Listo? Entonces,
a partir de la musculatura de la mucosa hacia abajo, en esta imagen, tenemos ahora la submucosa. ¿Listo? Entonces, la lámina propia, que es el tejido conectivo debajo del epitelio, es tejido conectivo laxo. El tejido conectivo que está acá en la capa submucosa es el tejido irregular. ¿Listo? Generalmente las glándulas, la vascularización es más de todo de la mucosa. Hay dos sitios donde hay glándulas en la submucosa. Ya lo vamos a ver. Ahora, la siguiente capa es la muscular externa. En general, yo puedo decir que la muscular externa se compone de dos capas distintas. Acá se ven súper bien. Miren esto acá que son un montón de fibras en corte transversal y estas que ya se ven más en corte longitudinal. Sí, ahí se diferencia. Entonces, va a haber una longitudinal externa y una circular interna. ¿Listo? Después de esta capa muscular externa, vamos a ver acá más tejido conectivo laxo, que puede ser o adventicia o serosa. ¿Cuál es la diferencia entre adventicia y serosa? El epitelio, entonces la adventicia no tiene epitelio, la serosa sí, que pues es mesotelio prácticamente, porque estamos hablando de órganos del esófago bajo, los va a recubrir el peritón. Importante entonces aquí, aparte de eso, vamos a tener algo llamado sistema nervioso entérico, que se dice que es otro sistema nervioso autónomo, porque es independiente. Así como el corazón tiene su sistema de conducción independiente, el intestino también. ¿Listo? Entonces, el sistema nervioso entérico se va a formar por dos cosas, los dos plexos que hay, el plexo submucoso y el plexo entérico. ¿Listo? Entonces ahí está. Plexo submucoso de Meissner y plexo entérico de Auerbach. ¿Listo? Esas dos cosas van a constituir lo que viene siendo el sistema nervioso entérico. Entonces el submucoso, evidentemente lo va a buscar en las submucosas, tejido neuronas, tejido neural, acá, es el plexo submucoso. Y si yo veo neuronas, tejido nervioso acá, entre las dos capas del músculo, de la muscular externa, plexo entérico de Auerbach. Entonces, el plexo submucoso se encarga de inervar las glándulas y la mucosa. ¿Qué quiere decir? Que si se activa, las glándulas van a empezar a secretar sus respectivas sustancias. ¿Sí? El plexo entérico, que se va a ubicar entonces acá, está adyacente a los músculos. Es decir, que si se activa, va a causar esa motilidad intestinal, el peristaltismo. Entonces, si bien yo tengo este sistema autónomo, así como en el corazón, le van a llegar fibras parasimpáticas y simpáticas. Si las parasimpáticas actúan, ¿qué causas hay? Aumenta el peristaltismo, porque peristaltismo hay siempre. Entonces, aumenta el peristaltismo. Respecto a las glándulas, ¿qué pasa? Aumenta la secreción, los esfínteres que hayan en el recto se abren, o sea, se relajan, ¿cierto? Y pues el simpático lo contrario, sencillamente. Listo. Entonces, en todo el tracto vamos a tener células de SNET. Células de SNET, dependiendo de la porción que estemos hablando, dependiendo del órgano, producen distintas cosas. Pero en general, o sea, se les puede llegar a preguntar de enseñar una célula, ¿qué produce? En general, podemos hablar de esto que está acá. ¿Listo? Sin embargo, no es del todo cierto hablar de esto porque dependiendo de cada órgano se produce una cosa más que la otra. Pero en general, se pueden aprender esto ya. Curiosidad: 90% de toda la serotonina del cuerpo es producida solamente por las células de SNET del intestino. Digamos. Una pregunta. Es que dice glándulas humanas. Donde. Mucosa, glándulas. Sí, justamente refiriéndome a que en la mucosa es donde suelen estar las glándulas. O sea, si yo hablo de glándulas en la submucosa, se considera una excepción, que hay dos sitios. ¿Listo?
importante en el esófago van a ser las glándulas, ¿sí? Porque las glándulas, ahí José les dijo que hay unas excepciones de donde no hay glándulas en la lámina propia, sino en la submucosa. Y el esófago va a ser una de ellas. El esófago normalmente tiene dos tipos de glándulas: las glándulas esofágicas propiamente dichas y las glándulas esofágicas cambiadas, ¿sí? Entonces, las glándulas esofágicas propiamente dichas se van a encontrar en la submucosa, principalmente pues en el tercio superior y tercio medio, ¿sí? Ya en el tercio inferior van a ver las glándulas cardiales, que ya no van a estar en la submucosa, sino en la lámina propia. Importante que para diferenciar entre lámina propia y submucosa, la que nos divide es la muscular de la mucosa, ¿sí? Y esto es importante tenerlo en cuenta porque a Fabián le encanta hablar de las glándulas esofágicas cervicales, se la menciono, que son unas glándulas esofágicas patológicas, por así decirlo, porque son remanentes embriológicos que van a formar las glándulas, pero van a estar en la lámina propia, pero en los tercios superiores. Y pues se dice que todo lo que queda así como de remanente que no debería estar ahí es propenso a enfermar. Sí, en este caso, estas glándulas son propensas a causar cáncer, específicamente un adenocarcinoma de esófago. ¿Sí? Que entonces, si nosotros vamos a encontrar glándulas en la lámina propia, en el tercio inferior, es normal, son las glándulas esofágicas cambiales. Pero si las encontramos en tercio superior o tercio medio, son patológicas, son las glándulas esofágicas cervicales. ¿Sí? Ya ahora, con la secreción de las glándulas, estas glándulas van a secretar dos componentes, serosos y mucosos. Los serosos son el pepsinógeno y las lisocimas. ¿Qué es el pepsinógeno? El pepsinógeno es una proenzima que luego se va a activar con el ácido del estómago para formar pepsina, y pues esa pepsina va a ayudar pues, en todo lo que se refiere a la digestión y a la degradación de alimentos. Y las lisocimas son componentes del sistema inmune que básicamente, ¿cuál es el sitio del cuerpo con más bacterias que pueden ser malignas? La lengua, ¿sí? La boca. La boca es los sitios con más bacterias, entonces cuando nosotros comemos, pues ese bolo alimentario se viene con un resto de bacterias. Entonces, por eso es importante que se treten estas lisocimas que van a encargarse de, por así decirlo, purgar ese bolo alimenticio. ¿Sí? Y pues obviamente lo que todos los tubos del cuerpo hacen es secretar mucinógeno para que se realice la mucina, pues para facilitar el paso del bolo alimenticio en este caso. Ya en cuanto a la muscular, el esófago es bastante particular en el sentido de que nosotros, el esófago en un tercio superior va a iniciar primeramente como un músculo esquelético, ¿sí? Por eso que cuando uno está comiendo y uno se le da por la garganta, uno a veces puede llegar a escupirlo, pero cuando llega a cierto punto, que es en el tercio medio, ya se vuelve un 50-50, que es 50% músculo liso y 50% músculo esquelético, y ahí ya vamos como perdiendo el control, y finalmente en el tercio inferior es completamente el músculo liso. Además, es importante mencionar que en cuanto a la alimenticia, en los tercios superior y medio es una alimenticia pues, común y corriente, pero cuando pasa a través del foramen esofágico, del diálogo esofágico del diafragma a nivel de T10, él va a agarrar un poquito de lo que sería la serosa del peritoneo, y entonces en el tercio inferior va a tener peritoneo, entonces va a haber una serosa, ¿sí? Porque va a agarrar el mesotelio. Es importante tener eso en cuenta. Y pues ya las capas musculares pues, normales son igual que siempre, longitudinal externa y circular interna. Entonces ahora sí, las placas. Entonces díganme, ¿a qué nivel del esófago estamos mirando la placa? Tercio superior, medio inferior. Inferior, ¿no? Superior medio. ¿Por qué? Pues ahí el músculo sí, pero ahí es como complicado de ver. Aquí lo centramos en las glándulas, ¿sí? Fíjense que estas glándulas, ¿en dónde están? Lámina propia submucosa. En la submucosa. Entonces eso significa que si no estamos en cardias, porque si no estarían en la lámina propia. Entonces son las glándulas esofágicas propiamente dichas, estarían en el tercio superior o tercio medio. ¿Cómo queríamos explicarlo? No, el esófago.
Es importante saber cómo van a diferenciar las glándulas cervicales, esofágicas cervicales de las normales. Es que cuando algo es anormal, pues está poco presente. Sí, ahorita van a ver que aquí las glándulas son reabundantes en las normales. Ahora la siguiente, que son las cervicales esofágicas, si se fijan son mucho más poquitas, son como ocasionales, ¿sí? Porque son algo anormal. Sí, o sea, pues ellas per se no son patológicas, pero predisponen a generar un cáncer de esófago, ¿sí? Ese es el problema. Y en este caso, pues aquí podemos alcanzar a ver qué es esto. ¿Qué es esto que alcanzamos a ver acá? Esto lo alcanzamos a ver acá. Esta es la muscular de la mucosa, que se ve como músculo liso. Entonces, ¿eso qué significa? Esta está más arriba de la muscular de la mucosa, o sea, estamos en lámina propia. ¿Sí? Entonces ahí están glándulas esofágicas cervicales, porque la vamos a encontrar en poca cantidad y en la lámina propia, que nos da muchos indicios de que sean esas glándulas esofágicas cervicales, por ende, esta persona se expuesta a un cáncer de esófago. Unión gastroesofágica. Entonces también es algo muy que lo preguntan mucho, y es que cuando llegamos pues, del esófago pasamos al estómago, se da esta transición del epitelio transestratificado queratinizado al epitelio cilíndrico simple del estómago. Entonces se forma esta unión gastroesofágica que tiene el nombre de línea Z. ¿Sí? Eso lo preguntan casi siempre. La línea Z es muy común que lo pregunten. Por ahí 7 cada 10 parciales preguntan la línea Z. Campo sería la unión gastroesofágica. Y este sería el indicador señala línea Z. ¿Sí? Y pues aquí importante también para saber que estamos en una unión gastroesofágica, que no vayamos a confundir, porque esta imagen es similar ahorita cuando veamos en la línea pectina, que sería la unión anorrectal, se puede ver un poco similar. Entonces aquí es importante ver el músculo, ya que el estómago va a tener unas capas musculares distintas, ya que va a tener 3 porciones musculares en vez de 2, que van a ser la longitudinal externa, la circular media y la longitudinal interna o oblicuo interno, que también se le llama. Entonces vamos a ver estas 3 capas, los que nos da indicio que estamos en la unión gastroesofágica y no en la unión anorrectal, por ejemplo. Sigamos. Y pues es como se va a ver en el laboratorio, ¿sí? Que se ve horrible, que nuestra clase no lo quería. Pero afortunadamente podemos identificar que este epitelio se ve como estratificado, ya este es más como diferente, y aparte tenemos esto. ¿Qué son estas? Glándulas esofágicas cardiales, precisamente. Acá, como tal, no alcanzamos a ver la muscular de la mucosa. Eso significa que la muscular de la mucosa estaría más abajo. ¿Sí? Entonces vamos a tener estas glándulas en la lámina propia, que van a ser las glándulas esofágicas cardiales, que nos indican que estamos en la unión gastroesofágica. Ahora sí, estómago. Entonces, el estómago va a ser el órgano que se va a encargar pues, de degradar el alimento. ¿Sí? Entonces, principalmente a través del ácido clorhídrico, pero también recuerden que yo les dije que el páncreas interviene liderando la toxina que viene, ya decimos las lipasas y pues bueno, demás. Sí, entonces todo esto van a encargarse de degradar el bolo alimenticio, el cual va a pasar a adquirir el nombre de quimo. ¿Sí? Y pues el estómago, anatómicamente, pues uno siempre lo divide en cardias, fondo, cuerpo y pílora. Histológicamente lo vimos únicamente en 3 porciones: la cardial, la pilórica y la fúngica, siendo la fúngica la que agrupa el fondo y el cuerpo del estómago. ¿Sí? La cardial es lo que yo les mencioné, la unión gastroesofágica, y ya vamos a ver qué caracteriza cada una de las otras. Entonces, el epitelio estomacal va a ser cilíndrico simple, y vamos a tener 2 estructuras así principalmente que las vamos a observar, que van a ser las fositas gástricas y las glándulas gástricas. ¿Sí? Entonces, las fositas gástricas van a ser como esas imaginaciones del epitelio, que ya cuando lleguen a lo más bajo, hasta donde deben llegar, es donde está la glándula gástrica como tal. Y pues ya las capas musculares que ya les había mencionado, que longitudinal externa, circular media y oblicuo interna, que acabo de ser
longitudinal externa, acá oblicuo circular media y acá oblicuo interna. Y ya, pues acá como lo vamos a ver en el laboratorio. Entonces, si yo les pregunto, ¿qué es esto? ¿Me sabrían responder? Esto es una cosita, pero ¿qué está adentro de la cosita? El estómago no tiene células caliciformes. Esto va a ser ya moco visible. Ahora les voy a pasar a explicar que en el estómago, en las regiones, hay diferente distribución de células, pero es importante que en el estómago vamos a tener este que se llama moco visible, que es para que las diferencias de las células caliciformes, porque eso pasa mucho. Las células caliciformes no se tocan así entre ellas como esto en la luz. Esto está pasando en la luz. Las células caliciformes están dentro del epitelio. Esto está en la luz de la fosita gástrica y están en contacto directo. Y da una imagen que pues, la mencionan como imagen en escamas de pescado. ¿Sí? Que son las pegaditas que se hagan como agrupadas. ¿Sí? Entonces ahora sí vamos a pasar a cómo es la distribución glandular. Bueno, pues antes de eso, pues, aquí una foto de cómo es el músculo. Y se fijan, ¿qué es esto? El plexo mientérico, que nosotros los compañeros anteriores nos dijeron que les habían dicho que les digan plexo mientérico cuando estén dentro del estómago. Pues eso nos dijeron que les habían dicho, no sé. Esto es plexo mientérico. Bueno. Entonces el plexo mientérico siempre va a estar entre la longitudinal externa y la circular media. Entonces, ¿qué es esto que está allá arriba, lo más arriba? La serosa. Entonces nos diría que eso es lo más externo y por ende la capa muscular inmediatamente inferior sería la longitudinal externa, luego la circular media y luego finalmente la longitudinal interna. Entonces ahora sí vamos a ver la distribución glandular. En el estómago tenemos dos tipos de distribución glandular, la fúngica y la piloica. ¿Sí? La fúngica va a ser la que vamos a encontrar en la gran mayoría del estómago, la cual pues consiste en esta distribución que estamos viendo de la fosita gástrica, donde vamos a tener aproximadamente 6 tipos de células. Primero, las más sencillas son las células de revestimiento de superficie, pues, como su nombre indica, van a cubrir la superficie de la fosita gástrica y ellas se van a encargar de producir el moco visible que les mencioné. Sí, porque la función de ellas es proteger el resto de la fosita contra el ácido, pues del ácido del estómago y del quimo. Entonces ya van a secretar este moco muy rico en bicarbonato, pues para neutralizar esto. Y pues también es importante mencionar que la fosita se divide en 3 porciones: istmo, cuello y base. ¿Sí? Istmo siendo lo que está directamente en contacto con la luz, el cuello lo que está inmediatamente inferior y la base ya la porción donde está la célula como tal, la glándula. ¿Sí? Luego tenemos las células regenerativas, que son células madre, que se van a reemplazar el epitelio de recubrimiento de superficie, no tiene mucho misterio. Luego están las células mucosas del cuello, que son estas que vamos a observar aquí principalmente, que ellas van a secretar un moco soluble que se va a adherir al quimo, y esa adición va a ayudar a la digestión como tal del alimento. Y pues además va a ayudar a lubricar pues, el tubo gástrico para que se movilice fácilmente. Y ya las células más importantes van a ser las parietales y las principales. Las parietales u oxínticas van a ser las encargadas de producir el ácido gástrico y el factor intrínseco. ¿Qué es el factor intrínseco? El factor intrínseco es una proteína que se une a la vitamina B12 para facilitar su absorción en el hígado terminal. ¿Sí? Y luego vamos a tener las células principales osigógenas, que se van a encargar de secretar sustancias como el pepsinógeno, y como les había dicho, sobre la pepsina, y es un proteolítico, la quimosina, que está principalmente en los infantes y en los bebés, ya que es la que se encarga de degradar los lácteos, y la lipasa gástrica, pues como su nombre indica, para deshacer los lípidos. Y finalmente, pues las células de SNET, que como les había dicho, ellas tienen funciones distintas en cada parte del cuerpo. En este caso se encargan de secretar gastrina para estimular la secreción de ese gástrico, colecistoquinina también para estimular la secreción, gástrico inhibidor pues para disminuir también las secreciones estomacales. Sí, entonces ellas van a regular las secreciones estomacales. Y así es como la vamos a ver en el laboratorio. Entonces, importante acá es fijarse en el color, ¿sí?
pues primero pasen a la siguiente donde esto sería el ideal, que se la muestran así, que son como se ven más bonitas. Entonces las células parietales o oxídicas son estas que se ven más eosinófilas, más rosaditas. Ya las principales son estas que tienen como que un poquito de función, pero son más pálidas. Y finalmente pues tenemos las mucosas del cuello que ya son prácticamente blancas, pues porque están llenas de moho. ¿Sí? Entonces ahora sí, a la anterior. Ahora sí, como lo vamos a ver. Entonces ahora como lo vamos a ver ya en las placas más feitas. Entonces, lo mismo, las células parietales las vamos a ver así, bien rosadas, bien eosinofílicas. Las principales lo que vamos a hacer como tienen un poquito de color, pero son más pálidas. Y finalmente las mucosas del cuello como ven acá, que son prácticamente blancas. ¿Sí? Entonces es importante diferenciar el color. Entonces, Principal también puede ser esas que son más moraditas de ahí. ¿cuáles? Digamos, bueno, algunos que están abajo. Esas que son moraditas ahí. ¿Cuáles? No la de la pero ¿Estas? Sí podrían ser, no se ven de es probable que sí sean. Entonces yo les señalo, acá, esta. Una principal, pensé que tener un poquito de color, pero no tanto como las eosinofílicas, que son las oxídicas. Y finalmente el píloro. Entonces, ¿qué va después del píloro? El duodeno. ¿Cuál es la diferencia entre el estómago y el duodeno? Entonces va a cambiar el epitelio, ¿sí? Entonces el epitelio gástrico obviamente está preparado para el ácido, pero el del duodeno es muy sensible al ácido. Entonces un poquito de ácido es suficiente para mí poner una úlcera duodenal. Entonces ahí es donde entra el píloro. El píloro básicamente se va a encargar de secretar una cantidad excesiva de moco rico en bicarbonato para neutralizar aún más el pH del quimo y evitar las lesiones duodenales. Es por eso que ahorita cuando veamos la placa van a ver que el píloro se ve mucho más pálido porque está lleno de células mucosas. ¿Sí? Ella no va a tener ni células parietales, ni células principales, nada de eso, va a tener solo células mucosas. ¿Sí? Y entonces lo mismo para las glándulas. En las glándulas solo va a haber células mucosas y van a repetir como esa imagen de escamas de pescado del moco visible porque es un moco muy rico en bicarbonato. ¿Sí? Y pues como ven, las cositas gástricas van a ser mucho más pronunciadas para darle más como espacio para que actúen las glándulas como tal, las cuales pues como dicen son tubulares siempre ramificadas. Entonces ahora sí, comparen este color con lo que hemos visto antes. ¿Sí? Se ve muchísimo más pálido. ¿Por qué? Si se fijan las glándulas son blancas prácticamente, no tienen ninguna célula así rosada como las oxídicas, así son puras células mucosas. Entonces aquí es importante cuando les pregunten para diferenciar entre una fosita gástrica, una glándula pilórica, la celularidad que tienen las paredes. Las fositas van a ser mucho más celulares, por ende van a ser mucho más basófilas en los bordes. Mientras que las glándulas van a tener mucho menos núcleos, por ende van a ser más claritas. Entonces, acá, glándula o fosita. Una fosita. Acá, glándula o fosita. Acá, la glándula. Entonces es importante tener eso en cuenta para ya cuando vayan a responder las preguntas. Bueno, la unión píloro-duodenal, importante aquí, pues van a observar esas fáciles de reconocer, como antes de explicar, esto es
glándula duodenal. Entonces no es muy fácil ver aquí el cambio del epitelio pilórico, ya acá el epitelio intestinal, y pues la marcada presencia de la glándula duodenal, y les va a marcar pues, una notable diferencia en comparación pues, de las glándulas pilóricas. Bueno. El intestino, entonces vamos a hablar también de una estructura general para todo, pero pues con variaciones, ¿no? Para poder identificar duodeno, yeyuno e ileón. Entonces, generalidades, el intestino principal funciona absorber. Para absorber necesitamos tener mucha área superficial, entonces tenemos tres formas de aumentar el área superficial. Desde la que menos aumenta hasta la que más aumenta la superficial. Primero, pliegues, tienen varios nombres. Pliegues circulares, válvulas de Kerr o pliegues de Kerr. ¿Sí? Tiene varios nombres. Sí, así le llaman. Entonces, esos tienen dos funciones. La primera es lo que ya dijimos, que aumenta la área superficial, y la segunda es que disminuye la velocidad del bolo alimenticio. ¿Sí? Pues son pliegues que se pueden ver en el anfiteatro, o sea, son bastante prominentes. Entonces, el hecho de que justamente esa mucosa yo no la vea lisa, sino que haya pliegues, pues me va a disminuir la velocidad. Y como se mueve más lento la comida, pues tengo más tiempo para absorber las cosas que necesito. Entonces, eso es lo primero. Luego tengo las vellosidades, que pues, como ya las han visto, todos estos, tenemos el epitelio, vemos que tiene unas protrusiones, ya son las vellosidades. Las vellosidades van a ver dos estructuras que no habían visto antes, ¿sí? Que son los vasos pilíferos y el músculo de Blum, ¿vale? Ya lo vamos a ver. Y las microvellosidades, entonces, pues ya es la especialidad de chapa estriada del intestino, ¿sí? Del epitelio. Que recordemos que la chapa estriada hace referencia justamente a esas microvellosidades que tienen las células, los eritrocitos. Entonces, digamos, se ve una imagen que compara los pliegues de Kerr empiezan a aparecer en duodeno, en yeyunas donde son más prominentes, y en ileón ya empiezan a desaparecer. ¿Listo? Es decir, en anfiteatro yo podría abrir el intestino y buscar pliegues. Si veo poquitos, lo más probable es que esté en duodeno. Si veo muchos, puede ser el yeyuno. Y ya si no veo prácticamente ninguno, ileón. O sea, esa transición entre ileón y yeyuno, eso me puede ayudar. Claro que es que en anfiteatro no me muestra así abiertas, casi no hay. Listo, entonces, en general tenemos células. Estas, pues no se las preguntan así por el nombre, simplemente que sepan que hay unas células que van a producir secretina cuando uno come. La secretina, ¿qué hace? O sea, ¿a quiénes estimula la secretina? En el páncreas. ¿Se las recuerdan? O sea, estimulan en el páncreas la secretina, las centroacinales. ¿Listo? Eso se los pueden preguntar, o sea, en el páncreas que tenemos las centroacinales, nos pueden preguntar estimulada por y qué produce, ¿sí? La secretina estimula las centroacinales. Listo. Y también tenemos otras células por ahí, digo por ahí porque pues a ustedes no les deciden saberlas, simplemente tenemos otras células que van a producir colecistoquinina. Colecistoquinina hace dos cosas, también estimula el páncreas y por otro lado estimula la vesícula biliar, que como ya mencionamos, la vesícula biliar que hace almacena y concentra. Como está almacenando la bilis que yo necesito tener cuando voy a comer, entonces llega la comida, se estimulan estas células, las células producen colecistoquinina, la colecistoquinina llega a la vesícula y la vesícula se contrae y la bilis sale. ¿Listo? Listo. Aquí simplemente una imagen mostrando cuántas veces aumentan esas tres cosas el área superficial. Los pliegues 3 veces, vellosidades 30 y las microvellosidades 1000 veces. Entonces tenemos un aumento abrupto del área superficial. ¿Sigamos? No. Duodeno inician a aparecer, pero son muy escasos. Sí, el tamaño también es pequeño. ¿Sí?
yeyuno son muchísimos, muy prominentes. Y ya en el ileón otra vez empieza a desaparecer. Las porciones proximales del ileón hay, o sea, ya están desapareciendo, ya las terminales no. ¿Sí? Ahora sí seguimos. Entonces, diferenciar el duodeno es muy fácil porque las glándulas están en su mucosa y no hay ninguna otra parte que tenga glándulas de su mucosa excepto el esófago. Pero pues no vamos a confundir esto de acá con esófago. ¿Sí? Entonces, duodeno, principal característica, pues sus glándulas duodenales que están en su mucosa. Entonces, voy a ubicar la muscular de la mucosa, que es esta por acá, y yo ya sé que de esto para abajo, estas glándulas están en su mucosa, por ende son glándulas duodenales. De esto para arriba son glándulas intestinales. ¿Listo? Las glándulas intestinales, ya saben, todo el intestino son tubulares simples. Y ya las glándulas duodenales, que también se les llama de Brunner, escrito así, glándulas de Brunner son tubulares opuestas. Pues en realidad la literatura dice otra cosa, pero acá son tubulares, acá en esta universidad son tubulares opuestas. Ahora, células caliciformes empiezan a aparecer en el duodeno y desde ese punto, cuanto más avancemos, mayor cantidad de células caliciformes hay. ¿Listo? Teníamos células de Portoquín, ya las vamos a ver. Los heterocitos conformarían el epitelio de justamente las vellosidades. ¿Listo? Todas las células que conforman el epitelio y las vellosidades son los heterocitos. Y otra forma de llamarle a las glándulas intestinales es criptas de Lieberman, pero ya no, pues por si les llegan a leer y les da la curiosidad, ¿no? Y bueno, vamos a ver estas células entonces pasamos a las. No, recuerdo que están ahí. Entonces rápidamente veo esta placa, ubico muscular de la mucosa, veo glándulas hacia abajo, digamos, porque hasta el pelo hacia abajo. Yo ya sé que está en la mucosa, no hay pierde, eso es duodeno. ¿Listo? Me señalan acá, tubular simple, glándula intestinal, ¿sí? Glándula de Brunner o duodenal. Creo que les exige más bien duodeno. Y ya. Sí, duodeno no hay más complicaciones. Listo. Sí, por eso está esto. Entonces, esos entonces son los pliegues de Henry. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a observar es que hay una producción de toda la mucosa y hay una imagen en el espejo. ¿Sí? Lo que está acá es como un espejo de lo que está acá. Yo así identifico los pliegues, básicamente esas protrusiones con una imagen en el espejo. Entonces, digamos, si yo señalo acá el tejido señalado, tensión regular, porque eso es mucosa. Ajá. Acá está la muscular de la mucosa, se ve bastante bien. Y entonces, si yo les preguntara campo ahí, bueno, no hemos mencionado, no, sí, ya lo mencionamos. ¿Qué sería? Duodeno no, porque era que no hay glándulas duodenales. Quedan dos opciones, yeyuno y león, y dijimos que en el león ya los pliegues desaparecen. Entonces, por un lado con los pliegues, yo sé que estoy yeyuno. ¿Pliegues están en duodeno? Sí. Busco glándulas, ¿no hay? Listo, yeyuno. Si no veo pliegues, la cantidad de vellosidades, recuerden que todas estas son las vellosidades, es muy abundante en el yeyuno. ¿Listo? En el yeyuno es donde más vellosidades hay. Si yo veo muchas vellosidades, estoy en yeyuno. Listo. Las capas musculares son iguales que las generalidades que vemos. ¿Sí? No hay variación acá. Vamos a ver entonces de cerca las células. Ahí. Entonces, tenemos dos, las de Panetta y las caliciformes. Entonces, recordemos que
Desde Morfo 1 vimos que para diferenciar las glándulas en ese corte que está ahí, gástricas con intestinales, las intestinales al tener células caliciformes dan ese aspecto de que es como una flor. ¿Sí se acuerdan de eso? Tengo como cara de que no. Pues es esto mismo, ¿no? Tenemos la luz y alrededor de la luz van a ubicarse células caliciformes. Como en el estómago no hay, si yo veo esta imagen que es una flor, pues yo sé que esto es del intestino, entonces yo no me voy a confundir y ver esta pared y ver si será el intestino o estómago. Yo acá estoy viendo glándulas caliciformes alrededor de la luz, eso es intestino, listo. Ahora, identificamos las células caliciformes súper sencillo. Un espacio, un círculo blanco, listo. Las de Panier son estas, ¿sí? Todo eso que yo vea que es mucho más eosinófilo, no son bien definidas, ¿sí? Pero si yo veo una glándula, lo que yo veo así bien rosado, que no son células caliciformes, son células de Panier, y ya, sin más complicaciones. Células de Panier funcionan, producen lisocimas. ¿Qué son las lisocimas? Son antibacterianos, bactericidas, matan bacterias, ¿listo? Y acá tenemos las células de Snell. Entonces, las células de Snell básicamente se ven de esta manera, como una célula caliciforme con un núcleo en el medio. Y ya. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo la célula de Snell como una caliciforme pero con un núcleo en el medio. ¿Listo? Ahora, pasamos a las vellosidades. Entonces, les mencioné que en las vellosidades hay dos estructuras nuevas: vasos quilíferos y músculo de Bruch. Los vasos quilíferos son vasos linfáticos. ¿Listo? Son todos estos espacios en blanco que yo voy a ver cuál sería su función. ¿Qué hacen unos vasos linfáticos ahí en vellosidades intestinales donde se absorbe la comida? La grasa, por ahí pasan los kilomicrones, correcto. Entonces, resumidas cuentas, transporte de líquidos. ¿Listo? Y me pueden señalar entonces el enterocito. Ya sé que estas células de las vellosidades son enterocitos. Funciona entonces absorción de lípidos, de proteínas, de grasas. ¿Sí? Sencillamente. Ahora miremos el músculo de Bruch que está. Ahí se ve. Entonces fíjense en la vellosidad y que ahí en medio tengo fibras del músculo liso. Todo eso es el músculo de Bruch. ¿Sí? Están en vertical, están en longitudinal respecto a la velocidad. Observen ahí. Todo eso es músculo de Bruch. Cuando el músculo de Bruch, o sea, si yo tengo la velocidad así, cuando el músculo de Bruch se contrae, entonces va a hacer esto. ¿Sí? Va a espichar toda la velocidad. Al hacer eso, como acá tenemos muchas células que están secretando sustancias, produciendo sustancias para secretarlas, al hacer esto básicamente exprime todo eso, entonces va a promover que se secrete lo que vayan a secretar las células que están ahí. Y ya vemos que hay muchas, célula S, I, L, hay de todo. Listo, entonces, siga, que no se puede ver. Esto, si yo le señalo, no sé si lo probaré así, creo que sí. Si yo le señalo a qué le digo estructura, ¿qué me viene? Me escucho. Ok, esa es la conclusión, sí, por eso estaba pensando. Bueno, no sé cómo se los preguntaré, pero mi punto es que eso tiene que ver con Zoom. ¿Cómo lo sabemos? Porque pues que hay una imagen en espejo. ¿Es lo mismo? Solamente que estoy metido ahí dentro. ¿Sí? O sea, vemos la imagen donde salimos acá. Ay, por favor, la positiva. Miren esto acá. O sea, lo que estamos viendo es esto, solo que estábamos tan distales que ya la muscular de la mucosa se había afectado. Eso es lo que estábamos viendo. Sí, o sea, mira que entre más distales se pueden ir pegando. O sea, mira que está bien pegado, se puede pegar aún más. Y eso es lo que estamos viendo prácticamente.
¿Qué es esto que está acá? Si yo le, o sea, estructura señalada, no. Tejido señalado. Tejido, pero pongámosle nombre. Asociado. Es que es GAN. GAN con G de GAN, que en inglés es intestino. Diga que entonces sea mucosa y que es mal, y como estamos en el intestino, nosotros lo llamamos GAN. ¿Qué más hay por ahí, Marco? ¿Right?